Por aquí hay muchos conejos y los veo, vosotros también probablemente habréis visto muchos y sabéis que no necesitan ser conscientes de sí mismos, de su conejitud, para poder actuar, es decir, para poder comer, aparearse y hacer las cosas que le son propias a un conejo. Es decir, la consciencia no es necesaria para la conducta y eso también nos pasa a los seres humanos, que tampoco nos es necesaria la conciencia para la conducta. Estoy grabando un vídeo para poder adelantar, para poder tener otro formato que nos permita hablar a través de los foros que tenemos, además de los artículos. Este vídeo va a intentar responder algunas preguntas que teníamos pendientes. 1. ¿Por qué es tan común desarrollar malos hábitos? 2. ¿Qué mecanismos cerebrales explican la adquisición y la consolidación de los hábitos? 3. ¿Es posible cambiar hábitos? Hábitos que son negativos, que no son adaptativos, mejor dicho. ¿Es posible fomentar otros nuevos? ¿Qué métodos son los más eficaces? Resumiendo, el cerebro humano tiene una parte automatizada, quizás la más grande. Es decir, somos autómatas, como un conejo, como una rata, como un ave, un avestruz. Y también somos seres conscientes. Y esa conciencia que no sé muy bien cómo definirla, de hecho podríamos estar mucho tiempo intentando definir algo que todavía no ha sido definido del todo, pero que todos sabemos de qué estamos hablando, esa conciencia que nos permite, por ejemplo, ser capaces de darnos cuenta de nuestro propio pensamiento o de nuestras propias emociones, genera una mayor capacidad de flexibilidad en nuestro comportamiento. El hecho de que nos demos cuenta de que nos estamos comportando de una manera y que también tengamos la capacidad de proyectarnos en un futuro imaginado, actuando de otra forma y prediciendo que esa forma nueva de actuar va a ser mejor que la que tenemos ahora, nos posibilita la capacidad de cambiar hábitos que no son adaptativos o menos adaptativos por otros más adaptativos. Esa parte flexible, consciente, es más cara energéticamente. Es decir, se gasta más glucosa, hay muchas más cosas que el cerebro tiene que hacer para ser consciente que para la automatización. Por eso hay animales pequeñitos, con sistemas nerviosos muy pequeños, que tienen conductas bastante elaboradas, pero sin embargo no son conscientes, es decir, no tendrían la capacidad de cambiar esos hábitos por otros. Este programa es también un programa basado en mindfulness, Open Minds, y eso quiere decir que mindfulness está transversalmente en las sesiones. Y irás descubriendo por qué a medida que vaya avanzando las semanas, por qué así y no de otro modo. Dentro del contexto de mindfulness, pero también dentro del contexto de las terapias en general y del desarrollo personal, hay una forma de pensar muy interesante. Vamos a verla. Se dice, hay un malestar en ti, y te lo explico. Te puedo explicar por qué tienes ese malestar. En mindfulness, por ejemplo, decimos, la raíz de todo conflicto está en varias cosas. La primera, la no aceptación, la reactividad, la mente divagante que hace que actuemos de forma completamente automática. Bien, definimos el malestar. Y decimos, y aquí está el algoritmo que de alguna forma proponemos de forma básica, aunque lo decoremos de muchas palabras y de mucha arquitectura, digamos, pedagógica, a través de la práctica vas a conseguir un estado ideal. Y también te puedo explicar ese estado resultante y te puedo poner ejemplos de personas que estaban tan mal como tú y de repente acabaron tan bien como tú. Nada más tienes que ver o leer algún libro normalmente americano, en los que constantemente salpican de casos tipo Amy vino a mi consulta. Era una pobre mujer que estaba atravesando una tormenta emocional. Hizo lo que yo le dije y entonces resucitó, ¿no? Y entonces nosotros nos sentimos identificados, queremos eso y además lo vemos de forma fácil, si nada más hay que practicar. Entonces,
también podemos explicar las virtudes de practicar esto y no otras cosas, de por qué esto es el método definitivo, en fin, todos estos argumentarios que ya conoces. Si practicas, alcanzarás. Hay una promesa de fondo. Pero no nos damos cuenta de que la clave del asunto está en cómo practicar. Es decir, que el problema reside en que muchas personas les pasa lo que les pasa a este tipo del cómic. Dice, son las 11 de la noche. Esto me deja tiempo para arruinar mi mañana estando despierto, haciendo nada en Internet. Es decir, muchos de nosotros a lo mejor tenemos este tipo de conductas. Nos ponemos con el móvil, con el ordenador por la noche, sabiendo que es algo que no nos sienta bien y sin embargo noche tras noche lo repetimos. Hace poco, hablando con una gran compañera, me decía, bueno, ha habido un caso hace poco de una persona que le pasaba esto y en realidad llegamos a la conclusión de que lo que tenía era miedo a su propia soledad. Y puede ser que detrás de los hábitos no adaptativos que tú tienes haya también una explicación tan clara como la que tenía esta mujer. O tal vez haya muchos factores. O tal vez haya sido producto simplemente de un aprendizaje por refuerzo. En cualquier caso, hay muchas causas, muchos factores que nos hacen mantener los hábitos que no son adaptativos. Entonces, nosotros vamos a ver en esta explicación un mecanismo cerebral que más o menos está bien estudiado y que nos hace comprender una parte del asunto. Por eso no quisiera que llegaras a la conclusión de que lo que voy a explicar aquí es la totalidad del asunto, porque ni mucho menos, es una parte, quizás pequeña, de la cuestión. Un experimento replicado de muchas formas, con diferentes diseños, pero que al fin y al cabo su esquema básico se puede resumir en este gráfico. Y es unas ratas en el laboratorio se les suministra una sustancia adictiva que, por ejemplo, les da cierto placer inmediato, heroína. Y a estas ratas, a un grupo, se les somete a condiciones de angustia, en otros diseños condiciones de estrés emocional, por ejemplo, administrándole poca comida o, por ejemplo, dándole descargas eléctricas aleatorias en el tiempo y infinidad de perrerías de este estilo. O también ratas que se las aísla socialmente, que no tienen el apoyo de sus compañeras. Pues bien, lo que se ve es algo que es bastante obvio, ¿no? Y es si estas ratas, o sea, si el grupo que está en el contexto de angustia, de estrés emocional o de aislamiento social o cualquier tipo de sufrimiento, pues aumenta la conducta adictiva. Es decir, que probablemente para recuperar parte de su equilibrio, pues se dan a la sustancia adictiva. Y sin embargo, las ratas que están apoyadas socialmente, que tienen menos estrés emocional o menos angustia, no generan una respuesta tan adictiva a la sustancia. En este gráfico se puede más o menos comprender qué es lo que tenemos entre manos. Primero, si uno está cansado, angustiado, tiene baja energía, tiene estrés emocional o lo que fuera, no está equilibrado y el cuerpo intenta por todos los medios recuperar la homeostasis. Es una especie de ley biológica. Entonces, esta recuperación de la homeostasis, entre otras cosas, tiene que ver con la activación de conductas que hagan que yo recupere el equilibrio. Entonces, finalmente lo voy a recuperar. Imagínate que es a través de una sustancia que además tiene efecto adictivo, pero que me da placer. Pues, en definitiva, es una manera de recuperar el equilibrio, ¿no? Pero lo que ocurre y lo que nos preguntamos aquí, o el problema del asunto, es si esa conducta es adaptativa a largo plazo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí algunas conductas que a lo mejor
no tienen una adaptación a largo plazo, ¿no? Seguramente no lo tengan. Y estas conductas suelen tener asociado una condición, y es que el placer suele ser inmediato, es decir, que nos dan un refuerzo inmediato a nuestra carencia de equilibrio. Por ejemplo, ver vídeos en YouTube como si no existiera un mañana, o en Netflix, o ver periódicos, es decir, cualquier cosa que me dé una especie de chute dopaminérgico, que ahora sabrás lo que es, y que me haga olvidar cuál es la causa de mi estrés, ¿no? La bebida, cualquier sustancia, digamos, que nos dé un placer inmediato, o la comida con una alta palatabilidad, es decir, comida que normalmente mezcla el hidrato de carbono, la proteína y la grasa, por ejemplo la pizza, por ejemplo la hamburguesa, y que vemos que verdaderamente puede tener un placer inmediato, pero a la larga, sobre todo si se consume muchísimo, si no, pues no pasa nada, pues puede tener asociado problemas graves. Y respuestas adaptativas son diferentes. En realidad la respuesta adaptativa a lo mejor no tiene un placer tan inmediato o tan sencillo, sino que requieren normalmente un cierto esfuerzo. Por ejemplo, hacer ejercicio, por ejemplo, utilizar técnicas de relajación, prácticas de mindfulness, reflexión escrita, o cualquier tipo de mecanismo que nos permita de alguna forma equilibrarnos ante la angustia, el cansancio o lo que fuera, o dormir plácidamente. O bien, y muy importante también, la interacción social de calidad. Algo que, por cierto, hemos perdido. El acariciarse es un mecanismo de regulación que utilizan muchos mamíferos, como por ejemplo los bonobos, o los chimpancés, o los orangutanes, o los gorilas, o los delfines. Entonces vamos a profundizar un poquito más en qué sería el aprendizaje por refuerzo. Hay dos grandes pasos en el aprendizaje por refuerzo. Primero se produce una impronta, es decir, la generación, la génesis de la conducta, y dos, una activación de la conducta en un momento posterior. Vamos a verlo paso a paso y con un ejemplo. Un día estamos cansados y hay una nueva pizzería al lado de casa. Y además, bueno, como ya saben de marketing, pues ponen los ventiladores hacia afuera, y cuando vas paseando te viene un maravilloso olor a pizza, a queso y a los ingredientes básicos. Entonces dices, mira, como hoy estoy cansado, voy a tomarme una pizza, porque qué ganas, o sea, qué pocas ganas de cocinar. Entonces uno llega al sitio, le pide una 4 quesos al colega y qué placer no solamente la pizza, sino no tener que cocinar, no tener que fregar. El sitio, la música, todo está, digamos, bien diseñado para que haya ese placer, ¿no? Entonces se libera dopamina. La dopamina es una sustancia, un neurotransmisor muy importante, que en este caso lo que hace es reforzar la conducta. Primero, porque libera, o subjetivamente se desprende un placer que dura un pequeño tiempo, pero por otro lado también lo que hace es reforzar, es como grabar a fuego que si en otro momento hay esa sensación de estar cansado, una buena estrategia de adaptación sería volver a tomar pizza. Y esto es lo que pasa en la activación de la conducta. Hay un estímulo. Otro día llegas también cansado a casa, o pasas por el mismo sitio, o es el mismo día de la semana, o cualquier cosa. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que esta liberación del día anterior de la dopamina genera, por la exposición al estímulo, otra liberación de dopamina que genera el deseo y el acceso a la información de cómo llegar al establecimiento y volver a pedir una 4 quesos. Y esto, a medida que se va repitiendo en el tiempo, se va consolidando la conducta, hasta que finalmente se hace muy automática.
Y automática quiere decir que apenas hay regiones cerebrales que se activan en la generación de la conducta o se requiere menos activación. Y dos, es una conducta que no necesita de nuestra parte consciente o racional para ser ejecutada. Se produce de forma automática. Por lo tanto, es mucho más barata a nivel neurológico, pero mucho menos flexible. Una perspectiva más anatómica. Varias partes importantes que tienes que conocer. Una es el área tegmental ventral, que está en el mesencéfalo y que está ampliamente conectada con zonas muy importantes de la corteza y también con un núcleo que más o menos está por aquí, que se llama el núcleo accumbens. El área tegmental ventral es el gran reservorio de dopamina del cerebro. Y a su lado hay otro núcleo que aquí no está en la imagen, que se llama la sustancia nigra, que está íntimamente conectado con la región del estriado dorsal, que es esta zona de aquí. Pues bien, desde el área tegmental ventral se forma una red que se llama mesocorticolímbica y desde el núcleo, la sustancia nigra, se forma otra red que se llama la nigroestriada, simplemente. Estas redes van a participar en el aprendizaje por refuerzo. Hay 3 pasos que podríamos estudiar de una forma un poco más compleja que lo que hemos hecho anteriormente. Cuando uno experimenta una nueva conducta, hemos dicho que aparece, digamos, una actividad en la corteza prefrontal, áreas ejecutivas, por ejemplo, que planean una posibilidad para, qué sé yo, por ejemplo, retomar el equilibrio homeostático o para encontrar nuevas posibilidades que nos brinden los objetivos que queremos, etcétera, etcétera. Todo esto se fabrica en este área tan sofisticada de nuestro cerebro que es la zona prefrontal. Cuando este área al estar íntimamente relacionada también con el área tegmental ventral, provoca una fijación de la conducta si la conducta ha tenido como consecuencia un objetivo, digamos, adaptativo. Cuando se ha formado el hábito, habría como una especie de paquetitos de información, como si fueran archivos zip, que provocarían un comportamiento automático, es decir, se abren esos paquetes, informan al córtex sensorio-motor de lo que tienen que hacer, modulado por el tálamo, y de esa manera uno no tendría siquiera que pensar conscientemente para hacer las conductas que ya son automáticas. Por eso es tan fácil generar conductas que no son buenas en realidad, porque si tú regulas, por ejemplo, la homeostasis, un día estás ansioso o ansiosa y se te ocurre, qué sé yo, mirar Facebook, y entonces con ese mirar Facebook hay un descenso en principio de la ansiedad porque tu atención está en otro lado, aunque obviamente esa conducta no te va a adaptar a largo plazo, a corto plazo sí que te adapta. Entonces forma un paquetito de información que se ha fijado por el hecho de haber sido segregada la dopamina y que de esa manera, la próxima vez que tengas ansiedad, vas a tirar a veces de Facebook. Por poner un ejemplo. Es muy fácil fijar conductas que de alguna forma son adaptativas a corto plazo, aunque no lo sean a largo plazo, por este mecanismo. Pero es más, imaginemos que hay una conducta que puede provocar una cantidad más grande de dopamina que otras. Por ejemplo, se demuestra que el hecho de mirar una red social como Instagram, Facebook o Twitter, en ese scroll y el ir, viendo cosas que a uno le gustan, etc., va provocando pequeños chutes de dopamina. Entonces, esa segregación constante de dopamina hace que esa conducta sea más adictiva, a lo mejor que, por ejemplo, sentarse y meditar, que tiene también, obviamente, segregación de dopamina, pero que no opera de una manera tan intensa como, por ejemplo, la conducta de las redes sociales.
Hay sustancias que además por su propia química, la cocaína, la heroína, el alcohol, generan un aumento de dopamina en el cerebro extraordinario, por lo tanto son adictivas en el tiempo. Y también puede haber comidas con alta palatabilidad, que ya lo hablamos antes, que puedan generar este extra de dopamina que hace de esas comidas mucho más adictivas que otras.